Muy bien. Entonces, iniciemos. Siguiente. Ya que ustedes son geólogos, voy a tocarles unos temitas para que todos estemos en la misma nave. Primero que todo, minería, drenajes e impacto en el tiempo. Segundo, ¿qué es un ecosistema? Tercero, ¿cuál es la afectación real de los ecosistemas en Colombia? De ahí entramos al concepto de qué es fragmentación ecosistémica, en qué consiste la jerarquía de mitigación, qué es rehabilitación y qué es restauración del paisaje, y básicamente el caso de qué es una visión ecológica del territorio. Todos esos temas ya los manejan o entramos de lleno a esos para repasarlos. Porque no sé que no es su core, entonces por eso no quiero comenzar a hablar una cantidad de detalles sin que tengamos un conocimiento básico de eso. ¿De acuerdo? ¿Bogotá de acuerdo? Luego que sí. ¿Listo? Entonces, iniciemos. Bien, déjales abierto. Exactamente. Entonces, bueno, dale primer punto. Entonces, básicamente, patrones de drenaje y minería. Ven esas tres imágenes y el teléfono no lo apagué y debería apagar. Esa es la maleta, perdón. Batallas para atrás un poquito, que se adelantó mucho. Perdón. Ya pongo esto en modo avión para que esto no moleste más. Modo avión. Listo. Qué pena con ustedes. Listo. Ya quedó bloqueado. Ahora sí. Entonces, patrones de drenaje y minería. ¿Dónde creen que sea esta mina? La de arriba. ¿Es una mina? Es el Gran Cañón. No es una mina, es el Gran Cañón. Esto de aquí, Tajo Patilla, es Cerrejón La Guajira. Aquí abajo, ¿qué será eso? Cañón del Chicamocha. Una noticia para los que no les gustan los huecos. El mundo está lleno de huecos. ¿Naturales o no? De hecho, millones de turistas vienen a este punto en Gran Cañón para ver la geología del Gran Cañón. Y la verdad, cuando ustedes llegan a lo que es el Tajo Patilla, pueden ver toda la geología del Tajo moviéndose detrás de ustedes. Por supuesto, la diferencia es que el Gran Cañón se hizo en 63 millones de años y el Tajo Patilla tomó 30. ¿Sí? Entonces, un poquito más de velocidad para esto. El Cañón de Chicamocha es relativamente joven. El Cañón de Chicamocha lleva erosionándose ¿cuánto? No, 36 millones de años. Es geología joven, son sedimentos marinos. Cordillera Oriental es la cordillera más joven de Colombia. Está todavía emergiendo, está todavía creciendo. De hecho, crece alrededor de 70 centímetros al año, pero se erosiona a 69. Entonces, es muy, muy erosivo. Entonces, ¿qué tenemos en la superficie del planeta? ¿Cuál es el principal factor que ha modelado toda la geología de la Tierra? El agua. A diferencia de Marte, que la geología es mucho más estática. Vemos formaciones que fueron, pues básicamente la redundancia, formadas hace 3.000 millones de años y que han tenido pequeños cambios. La atmósfera de Marte es muy ligera y básicamente genera poca erosión. Pero el agua transforma toda la geología de la Tierra a gran velocidad. Los paisajes, básicamente, cualquier hectárea que ustedes encuentren, inclusive aquí en Barranquilla, acaba de llover, ustedes vieron, hay entre 50 y 100 patrones de drenaje por hectárea. El agua se mueve, ustedes la vieron aquí en la universidad, apenas llueve, escurre por todos lados, va moviéndose para allá. Entonces se forman drenajes incipientes. De ahí tenemos ya lo que se llaman arroyos, pero básicamente tenemos que comprender cómo se mueve esa agua en el territorio. Y ustedes geólogos, los eventos geológicos constantemente en este planeta están cambiando los paisajes y no existe en este planeta algo que se llama un paisaje inmutable. ¿Por qué? Esa tectónica de placas se encarga de mover esto. Entonces, cuando me dicen a mí, no, es que ese es un paisaje milenario que nunca ha sido afectado, es que ese arroyo nunca se puede mover de ese sitio porque eso demuestra este arroyo pasó por aquí, acá hay un paleocanal, usted encuentra aquí cantos rodados, aquí encuentra el arroyo pasado por ahí. Eso no es cierto porque Diosito lo puso en ese lugar, no se ha movido. Sí, pero es que Dios actuó hace 4.500 millones de años. El resto siguió moviendo. Dios a través de la lluvia
del elemento y de las placas tectónicas. Siguiente. La minería no es algo nuevo. Tenemos evidencia de minería para seres humanos desde hace 43.000 años. En el Neolítico inicia la minería y de hecho decimos que hoy somos quizás seres humanos por la minería y no al revés. Cuando nuestros ancestros australopithecus robustos son los primeros que comienzan a utilizar herramientas, hay un cambio. El bipedismo inicia para liberar las manos, comienza a aumentar la capacidad craneal y básicamente Sapiens, ya como Sapiens, tienen canteras hace 43.000 años. Entonces, la minería, hoy cumplimos el Día del Geólogo, feliz cumpleaños número 43.000. ¿Sí? Ahí llega. ¿Sí? La actividad minera industrial, ya de sociedades industriales, ya se llevaba a cabo entre Egipto y Mesopotamia en el 2613 a.C. O sea, hace 5.000 años ya había minería industrial. Y aquí en Colombia había evidencia ya de minería de socavón muy desarrollada desde hace 900 años antes de Cristo. Entonces aquí tienen la Catedral de Sal, aquí tienen una cantera de uno que no les salió tan bonito en Egipto, pero quedó allí el obelisco, y pues aquí tienen, digamos, piedras iniciales de australopithecus. Siguiente. Ahora, este paisaje que ustedes ven aquí arriba, ¿dónde creen que es? Cerrejón. Eso era un paisaje minero. Esa es un área de rehabilitación. No es que la minería deja un lugar estéril, un hueco imposible en la que la vida es imposible que se desarrolle de nuevo. Pues hombre, como si los seres humanos también llevamos en minería 43.000 años, sabemos cómo también arreglar estas cosas. Por supuesto que es difícil y requiere inversión, pero sí es posible de dejar. Mi nombre es Luis Francisco. Este lago se llama Laguna Lapacho. Esa es mi laguna. Yo soy a otro amigo, otro compañero, que él es muy guajiro, él es muy machista. Llegó y dijo, ¿cómo se llama ese lago? Se llama la Laguna de la Moscota, porque él es Raúl Moscota. Y se puso todo guapo conmigo, no le gustó. No te preocupes, la otra laguna se llama Lapache. Y entonces hay que darnos las dos lagunas, y ahorita cada vez que hacemos una laguna de rehabilitación va para alguien del equipo. Entonces ahí comienzan a revisar qué nombre le sigue a cada uno de ellos. Sí, adelante, adelante. Ahora el micrófono, adelante. Dicen que no les dieron esos socavones en Colombia. Eso los tienes, los iniciales, en 2 lugares del país. Lo tienes en Betas. De hecho, ustedes les recomiendo un libro que se llama Ursúa. Ursúa es del mismo autor del País de la Canela. Él le describe allí, digamos, la llegada de conquistadores cuando llegaron a las tribus guanes y allí a socavones ya bien desarrollados en el área que hoy es California y Betas. Eso es en Santander. El otro punto que ustedes también tienen ya minería, que fue minería de sal. La sal era muy apreciada en el pasado. Fue, digamos, ya hacia Zipaquirá y hacia Tocancipá. Esas minas eran antiguas, existían en esos lugares y, por supuesto, hubo minería de oro aluvial en todo el país por diferentes puntos. Pero minerías de socavones ocurrían tanto en Santander como en Cundinamarca. Buena pregunta. Gracias. Sí, bien. Entonces, siguiente, y pueden hablar, pueden abrir el micrófono si quieren también. Si quieren, pueden hablar, no hay problema. Siguiente, ¿qué es un ecosistema? ¿Sí? Lo oyen por todos lados hoy en día. Les aseguro que cuando yo entré a estudiar ecología en el 96, nadie hablaba de eso. Pero hoy en día hicimos también trabajo los ecólogos que ahora todos hablan y abusan del término de ecología. ¿Sí? Pero un ecosistema inicialmente fue acuñado en 1935 por Arthur Tansley. Él es de Arthur Tansley viene siendo mi bisabuelo científico, porque él le enseñó después a Hutchinson. Hutchinson le enseñó a Lee y Lee me enseñó a mí. Entonces Tansley es mi bisabuelo científico. Así nos vamos guiando, digamos, en academia. Y lo hacemos cuando tenemos un doctorado. Nosotros sabemos de qué línea doctoral venimos. Entonces yo vengo de la línea doctoral de Tansley. Entonces, el primero que hizo el término fue él, porque él tenía que entender cómo la energía modelaba los paisajes. Y después tuvimos básicamente los conceptos de Hutchinson, de Elton y de Odum. Quizás han escuchado ustedes de Odum. Es el primer español que entra a hacer esto y es el que genera la teoría de sistemas, aparte de esto. Pero lo que básicamente querían todos resaltar
era cómo ocurría el flujo de energía entre la parte viva y la no viva en un ecosistema, o sea, en un sistema, en un lugar. Y básicamente lo que está definido hoy en día como un ecosistema es esto. Es una unidad que incluye todos los organismos entre poblaciones y comunidades vivas que se encuentran en una zona determinada, que interactúan con ese medio físico de tal forma que haya un flujo de energía que conduzca a una estructura trófica claramente definida, que tenga una diversidad biótica y que básicamente tenga unos ciclos de materiales, que haya básicamente un intercambio de energía. ¿Qué hace un árbol cuando crece? Rompe el suelo, las raíces penetran, hace degradación, ingresa carbono orgánico al suelo. ¿Qué es el carbono? Es materia orgánica que quedó atrapada hace millones de años, es parte de ese flujo de energía, es parte de ese sistema que tenemos allí metido. Y digamos, ese tipo de abrasión, la oxidación en parte se da cuando entra la penetración de una raíz, permite que el agua rompa a veces, digamos, capas impermeables en el territorio, permitiendo que el agua, que es el principal modelador, penetre y haga otras combinaciones en superficies más profundas. Entonces, eso es un ecosistema. No es un ecosistema digital, ni es otros tipos de ecosistemas, pero básicamente un ecosistema es esa combinación de energía. No es un lugar estático. Se espera que sea vivo, que se coman mutuamente entre ellos. Y un tema que acá es importante es estructura trófica. ¿Todos sabemos qué es estructura trófica? ¿No lo han visto? Sí, es la matica agarra energía del sol. Sí. La vaca se come la matica, el jaguar se come la vaca. Entonces, claramente definida es que, ¿por qué en el mundo no hay 7.000 millones de jaguares moviéndose alrededor? La comida, sí. ¿Por qué? Bueno, principalmente en un ecosistema se cumple normalmente el papel de depredador, presa y el primer material. El producto primario, sí, producto primario. Entonces, por ejemplo, en las presas o lo que consumen el producto primario, normalmente se reproducen mucho más que los propios depredadores. ¿Pero por qué? Yo lo pienso más que todo porque el hecho de que tienen mayor recursos o mayor oportunidad para seguir reproduciéndose. Por la energía. ¿Por qué? Si yo soy una planta, y eso es una limitante, hablamos al principio cuando han llegado todos de esclavos energéticos. ¿De dónde viene la mayoría de la energía del planeta? Y hasta el año 1800, ¿de dónde venía toda la energía que llegaba al planeta? El sol. Las plantas crecen y agarran por energía el sol. De toda la luz que nos llega, ¿cuánta energía creen ustedes que logra atrapar una planta en promedio? ¿Ah? Pero un 6%. Las que más agarran, 10%. Esos son los pastos, digamos, que son de corto plazo. Una planta que necesita celulosa y todo, un 6%. Quiere decir que un 93.6% de la energía que llega del sol rebota o es perdida. Cuando la planta crece, llega la vaca y tiene que consumir ese pasto, digamos, y tiene 4 estómagos para poder romper la energía, producir la energía a través de ruptura del ciclo de Krebs, adenosin trifosfato, piruvato, amelato, exactamente, romper la energía. Y hay una pérdida del 90% de la energía de la planta hacia la vaca. ¿Sí? Entonces, de la energía del sol que llegó a la vaca, es alrededor de un 0.9%, casi un 1%. Después llega el jaguar. ¿Sí? El jaguar llega y le pega a la vaca, el jaguar llega a tener una gran cantidad de energía para crecer, para generar las garras, para generar los dientes. Tiene que ejercer gran cantidad de energía para matar la vaca, ¿sí? Y comérsela. Y logra sacar energía y él logra recuperar de esa vaca un 14-15% de energía. Esa fue simplificada, pero una cadena trófica se ha identificado que no logra tener más de 5 eslabones en cadena trófica, porque no hay suficiente energía para que haya un depredador superior que se coma a los jaguares, por ejemplo. Ya no sería rentable para un depredador comer jaguar y vivir de jaguar porque se pierde demasiada energía en el proceso. Entonces, por eso es que las grandes fieras somos pocas y nosotros somos un exabrupto en la naturaleza, los seres humanos.
¿sí? Nosotros somos animales que requieren gran cantidad de energía para mantener nuestro ciclo de vida. De hecho, las poblaciones silvestres en la naturaleza, ustedes hubieran nacido en el año 1900, en ese momento, de cada 100 kilogramos que había de biomasa, de materia viva en el planeta, 92 eran animales silvestres. Hoy en día, de cada 100 kilogramos de energía que hay en el planeta, de biomasa, ¿saben cuánto corresponde a animal silvestre? ¿Qué me da menos? 18. 18%. 18%. La gran mayoría de biomasa hoy en día son vacas, son chivos, son carneros y somos personas. Y los otros, las grandes fieras y animales y el resto de megafauna que vemos es terriblemente escasa porque le competimos por energía. Los ecosistemas comienzan, los mejores lugares de cultivo del planeta se reducen. Y ahí entramos al siguiente concepto, que es fragmentación ecosistémica. ¿Alguien ha leído este libro? La canción del dodo. ¿Saben qué es un dodo? Es una ave. Sí. Era una ave. Era una película nada más existe. Yo no sé por qué fui Jennifer. ¿Ah? Yo no sé por la era de hielo. Por la era del hielo, sí, bueno, y porque pues las agarraban eso y todo. Pero ¿alguien sabe cómo cantaba un dodo? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Sí, no hay manera de saberlo. Se perdió, puede cantar horrible por su forma, puede tener algo como casi similar, pero eso es pueden ver el canto más hermoso de la creación, pero se perdió por siempre. Desapareció. No sabemos qué ocurre. Y este grafiquito yo lo hice en el 2011 y mostraba básicamente con el número de carreteras en un paisaje, tú comienzas a perder lo que se llama el fitness, la capacidad de una población de resistir el cambio. La población puede aguantar 1, 2, 3 carreteras, pero comienza a tener problemas ya con más carreteras, porque imagínense, pues la primera posibilidad es, yo tengo que llegar para allá está la comida. Bueno, pues hay un carro que me pueda atropellar. Pero igual paso, de vez en cuando. Algunos mueren en el proceso. Se complica más cuando, digamos, de un lado de la carretera quedan todas las hembras y de otro lado quedan todos los machos. Entonces ya es un acto de amor reproducirse muy, muy grande. Y comienza a haber una deriva genética, comienza a haber pocos animales que logran pasar y las poblaciones comienzan a perder capacidad porque es que el riesgo es muy alto atravesar la carretera. Y comienzan a perder, entonces se comienza a reducir el tamaño de hábitat. Lo siguiente que ocurre acá, y eso es un ejemplo que es muy lindo en este libro, él decía, imagínense que ustedes tienen un tapete persa. Se puede imaginar un tapete persa, es un tapete. Y tenemos que hoy en día imaginarnos cómo recuperar un tapete persa que no sabemos cómo era el diseño principal. Porque imaginen que el tapete ustedes llegan y traen a su sobrino a la casa y el sobrino le prende candela a la mitad. ¿Sí? Después unos ratones hicieron un pequeño escondrijo en un pedacito y se comen parte del escondrijo. Después le cae el tío borracho y pide un pedazo. Al final ustedes tienen un tapete que es el 50% del área original, pero que ha perdido el patrón. Los ecólogos de restauración tenemos que imaginarnos cómo sería un posible tapete e intentar hilarlo de nuevo alrededor de elementos que no conocemos, basados a veces únicamente en lo que quedó del tapete. Entonces, ese es el reto de la fragmentación ecosistémica. Siguiente. Entonces, para que recuerden, de todos los ejemplos que hemos hasta ahorita, flujo de energía, el más importante, que haya una estructura trófica claramente definida en un ecosistema, una diversidad biótica para que puedas tener esos flujos de energía que se pierden en el tiempo y que haya diversidad en el paisaje y que haya ciclos de materiales entre la parte viva y la no viva del territorio. Esos son los fundamentales para que una mina exitosa pueda llegar a procesos de restauración o rehabilitación. Siguiente. Ahora, se habla mucho, por muchos medios, de cómo está la situación de ecosistemas en Colombia. La realidad es que Colombia es un país bendecido a nivel del planeta porque alrededor de 61.8 millones de hectáreas siguen siendo naturales. Es de los lugares con mayor cantidad de ecosistemas intactos en el planeta. No en el Caribe. La mayoría de bosques están hacia Amazonía y hacia Orinoquía. En el Caribe hemos logrado transformar el 95.6% de los ecosistemas. ¿Sí? Felicitaciones. Sí. Pero hay 31.6 millones de hectáreas en el país que son básicamente antrópicas, que las hemos vuelto antrópicas. De estos, los principales motores del cambio, entonces, la minería. Aguántela. El principal motor de cambio es la ganadería. 45% del territorio de esas 31 millones de hectáreas
son ganaderas o de vocación ganadera, pues tienen 3 vacas sueltas, 40 hectáreas, pero ganadería. Tumban el bosque para que puedan tener esa colonización. De hecho, era política del Estado en los años 50 que tú consideras que el territorio se pueda limpiarlo de maleza, limpiarlo de bosque para colonizar. Después tenemos la agricultura. Colombia realmente, la agricultura en el trópico es difícil. Aquí llueve cuando no debe, y cuando debe llover no llueve, y exactamente ocurren todas las cosas así. 25% del territorio del país es agrícola. Extensión urbana. Colombia es un país de ciudades. De hecho, el 76% de la población colombiana vive en ciudades. Cuando se habla que va a haber una reforma rural integral y que la gente quiere el campo, la gente no sabe cómo agarrar una pala y un asadón. La gente no le gusta el trabajo del campo. Yo, como digo, yo me la paso moreno, porque vivo metido en el campo, a mí me gusta hacer el tiempo en la mina. Pero la mayoría de gente se queda en oficina, no le gusta mucho, la gente es citadina. Tenemos una densidad de población de ciudades similar a la que tiene Inglaterra, para darles un ejemplo. Y tenemos, acá tenemos ya un parte de minería, que no es minería normal, sino canteras y arena. Alrededor de un 0.9% del territorio está moviéndose en ese sentido. ¿Para qué? Para alimentar la expansión urbana. Tenemos después vías, 0.8% del territorio. Minería de hidrocarburos, toda el área minera del país es 0.12% del territorio. Esa es toda la afectación de todas las minas de Colombia juntas. Y el restante 24%, básicamente son los dinamizadores de metabolismo urbano. ¿A qué les suena eso? Cuando usted está en una ciudad, la ciudad está sola en el territorio. Cuando usted en una ciudad, la ciudad está sola en el territorio. No depende de nada más. Por ejemplo, yo vengo llegando a Barranquilla. Están las carreteras, están las ciudades periféricas, están todos los viveros que le alimentan a la ciudad, todas las granjas, las fundaciones, zonas industriales. Eso todo alimenta a las ciudades. Y por cada hectárea de ciudad, ustedes tienen alrededor de 3.4 hectáreas de dinamizador urbano para que esa ciudad funcione. Entonces son números grandes que requerimos para tener una ciudad andante. Ahora, en Colombia lo que tenemos son 13 biomas grandes. Los más afectados del país son el alternohídrico tropical, que es aquí la costa caribe colombiana, y tenemos las zonas andinas. Básicamente eso es lo que se transformó primero. ¿Y por qué se transformó primero el alternohídrico tropical, del cual Barranquilla hace parte, y el andino, del cual Bogotá hace parte? ¿Por qué se transformaron primero? Por las grandes ciudades. Porque se son las grandes ciudades, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el Caribe colombiano comparado con la Amazonía? O sea, el puerto de entrada. El mar. El mar es natural, es un dinamizador impresionante porque todo el comercio llega por el mar. El segundo, aquí en el Caribe, porque aquí hay menos zancudo. Así de sencillo. Cuando yo cortaba el bosque y dejaba pajonales, hay menos plaga. Entonces la gente no le gusta que lo piquen los bichos todo el tiempo. En Bogotá, mismo por clima, allá arriba en la montaña hace fresquito. No hay tanta plaga. Entonces eran lugares óptimos para el desarrollo humano en esos lugares y por eso se transformaron muy rápido. De hecho, no se considera que en el Caribe colombiano quede ningún relicto intacto de hace 500 años. Nada. De hecho, ya cuando llegaron los españoles aquí al Caribe, la zona ya tenía una alta densidad de población. La cultura tairona tenía más de 150.000 habitantes. Los zenúes eran 200.000. Aquí había gente, esto no era un territorio desconocido. Y lo habían transformado. ¿Y cómo sabemos eso? Porque se han hecho estudios de polen en los lagos que nos dicen qué tanta vegetación natural había. Y en la época, antes de la llegada de los españoles, casi no había polen de árboles. Habían sido talados en el pasado. Cuando entra la viruela y otras enfermedades, pues desaparecen grandes porciones de la población indígena y no había tantos españoles ni los africanos para poder recuperar eso rápidamente, la cantidad de productividad. Entonces el bosque crece muy rápido. Aquí en el trópico, denle 50 años a un terreno de pastos y van a tener vegetación secundaria alta en 50 años. Y en 100 años un bosque maduro. Entonces aquí ocurrió eso. Siguiente. Entramos ahora ya a un tema que es muy de ustedes de geólogos, que es la jerarquía de mitigación. Ustedes llegan y encuentran el yacimiento más impresionante de oro. Eso es una maravilla. Y ustedes llegan, listo, a pedirle al plan de manejo ambiental de la autoridad ambiental permiso para hacerlo. Entonces ustedes dicen, listo, primero que todo ya identifiqué cuál es el impacto que tendría todo el yacimiento.
Dicen, bueno, pero ahí hay una población, ahí hay un pueblo, aquí tengo un río, aquí tengo, como que no está tan fácil hacer todo el yacimiento. Entonces, tengo que evitar todo lo que pueda, porque si no son daños irreversibles. Entonces, yo primero identifico el yacimiento, después evito todo lo que pueda evitar. Después, listo, ahora, pero ¿cómo hago la minería para que no sea tan invasiva? Minimizo cómo hago el impacto, suavizo los taludes, hago socavones, hago movimientos acá, hago minimización. Y después, pues tengo que operar la mina, ¿cierto? Porque si no ustedes se quedan sin negocio, el país se queda sin minerales, no hay cómo hacer transición energética, no hay cómo generar balance energética, entonces nos toca ya ver rehabilitar o restaurar lo que ustedes impactan, porque no hay nada que hacer. Y fuera de eso, lo que yo, me queda un delta, me queda una diferencia que se llama básicamente lo que yo no logro rehabilitar, porque imagínense ustedes en un socavón con unas paredes muy altas, en las cuales yo no puedo hacer que un árbol crezca sobre un highway, sobre una pared alta. Entonces tengo que generar una compensación para generar un balance positivo en biodiversidad, que el sitio lo entregue mejor en términos ecosistémicos de lo que lo encontré. Esa jerarquía es fundamental que ustedes la conozcan, porque si me quedo con lo que la gente se imagina es que mina, llega y hace todo lo primero y listo, y deja ese hueco y no hay nada de solución. Una minería responsable tiene que llegarte a dejar un balance neto positivo en el final de la operación. Y si su yacimiento no logra ese balance económico, su yacimiento no es viable. ¿Okay? Para generar el balance final. ¿Cómo hago para que lo que le saco al material pueda regresarlo de tal manera para entregar ese balance positivo? La ventaja, les digo, es que la minería es tan buen negocio que da para hacer eso y mucho más. Bueno, siguiente. Entramos ahora redes de drenaje naturales y la minería. Adelante. Aquí ustedes saben qué es esto de aquí. Una represa de colas. ¿De qué? De colas. Colas mineras. ¿Ya llegaron a eso en su campo? Básicamente ustedes tienen oro. ¿Cómo hacen el proceso de oro, por ejemplo? Bueno, tienen que hacer unos lavados de materiales. Esos lavados de materiales llegan a sitios de depósitos. Sí, de ciudades, y básicamente tienen trazas, pueden tener cadmio, pueden tener plomo, pueden tener, y toca meterlos, no puede meterlos a la red hídrica como si nada. Entonces llegan a represas de estabilización de relaves para que queden ahí. Pero básicamente, ¿qué tenemos que definir siempre que arrancamos una mina? Y ustedes tienen que ser creativos. ¿Qué va a hacer del territorio una vez la mina desaparezca? Una vez termine el yacimiento. ¿Sí? Entonces, el uso futuro del suelo es fundamental para eso. La siguiente parte. Se requiere básicamente que el proceso de rehabilitación recree el patrón de drenaje que había en la zona. Recuerden que un patrón de drenaje puede ser 50 a 100 drenajes por hectárea. Si yo hago un talud muy bonito de arriba, pero yo espero que eso no se mueva, estoy loco, porque el agua va a moverse y me va a tumbar mi rehabilitación. ¿Sí? Una pregunta, ¿esas son las aguas de helado? Sí, esa represa. Esas, digamos, ¿De aquí salen las aguas de helado? sí, claro, en carbón no tenemos relaves, por ejemplo, pero no con minerales, casi todos los minerales. ¿Por qué el carbón no tiene relaves? ¿Por qué será? Porque es que el carbón es un acuitargo. El carbón es un acuífero fósil. ¿Sí? De hecho, cuando yo mino el carbón, tengo que despresurizar el manto para poder minar el carbón. Ya, ese es el agua, pues sale el mismo carbón, no tiene que sacarle el agua al carbón para poder sacarlo. Y ese es el agua que se usa para controles operativos de polvo. Porque el carbón se formó cuando eso era agua y eran pantanos, y básicamente cuando le cae después un lajar encima, pues queda tapado el carbón. Pero otros minerales, para poder minarlos, requieres agua, movimientos de agua para poder tenerlos, y por eso hay represas de colas. En el caso del azufre, aunque lo he visto más que todo en la minería artesanal, Sí. lo que hacen es, pero del oro, lo que hacen es juntarlo con azufre para hacer cambio de densidad. Sí. ¿También se utiliza en este tipo de empresas? No, el carbón no, carbón es una minería fácil, lógicamente. No, en Pues, el caso de los otros. otros minerales dependería ya de amalgama que tienes que hacer. No sé, ahí si ustedes me llevan ventaja. Yo soy geólogo empírico, pero porque me ha tocado trabajar con estos geólogos y porque me gusta leer sobre el tema, pero creo que ustedes me llevan delantera en ese punto. Entonces, si les consigo un buen geólogo, ya ese reloj para que venga a hablar de eso después. Pero entonces, cuando volvamos al punto, cuando tengo el punto final de geoforma, tengo que tener en cuenta que la unidad de planificación tiene que ser la cuenca donde yo estoy ubicada. Tengo que hacer que mi mina comience a mover el agua de una forma lo más natural posible para permitir que el flujo de energía
que hablábamos antes. ¿Se acuerdan en el punto número 1? Flujo de energía y el agua moldea el planeta. La mina no puede ser ajena a ese comportamiento. Tiene que usar la misma energía que se mueve para que sea funcional. Siguiente. Ahora, las minas son una actividad temporal. Las minas, de hecho, no son para siempre. ¿Sí? Aquí ustedes ven en Louisville, en Estados Unidos, una mina que había de socavón, que la gente decidió finalmente convertirla fue en una pista de ciclomontañismo y es muy popular actualmente. De hecho, fue el diseño final, la gente decidió que querían tener su cicla de ciclomontañismo bajo tierra. Entonces, muy interesante. Esta otra es el lago Meirama, en La Coruña, en España. Ahí estuve el año pasado, me fui a verla. Era una mina de carbón, cielo abierto. Hoy en día es el reservorio del acueducto de la ciudad de La Coruña, que tiene 200.000 personas. De hecho, acá el río Meirama alimenta este lago y sale por aquí y hace que básicamente tenga un reservorio en la temporada de altas crecidas. El río entra al lago, permite la llenada del lago y después en la temporada de secas el lago le aporta agua al río. Y tenemos internacionalmente, aunque no parezca, el caso de Cerrejón. Nos usan como el referente de restauración con vista ecológica del territorio. Ya no para agua ni nada, sino esto aquí era parte de mina, hoy en día es un oasis de fauna alrededor de bosques ecotropicales. Una pregunta, esto, justo ahora, ¿qué actividades están manejando pues, en el Cerrejón actualmente? Es que yo en estos días escribí y me dijeron que están como, que estaba cerrado visitas. Sí, visitas están cerradas. ¿Por qué? Arrancó por COVID, la parte de pandemia nos restringió las visitas. La segunda parte es por capacidad. ¿Por qué? Porque es que estamos cambiando el centro de visitantes y las áreas de recepción para que sea, no queremos tener un turismo de que te llegue el gentío, que te suba un bus para que venga y se vaya. De hecho, se está buscando hacer todo un cambio, estamos buscando hacer un parque ambiental de seguimiento de cierre de mina, estamos iniciando apenas construcciones, sean recursos. Lo segundo es que en el 2019 unos recortes de personal, entonces la gente que se usaba en ese momento era personas que eran empleados TER, era gente que ya no trabajaba, decían, no, pues los mandaban en un bus con los turistas y decían lo que se les ocurría a esos señores. ¿Sí? Como los días del pueblo. No, se les decían, no, y sí, yo estoy acá en la empresa y mis hijos estudian, pero no les decían nada de entonces, eso no puede ser que las visitas lleguen y necesitamos gente. Entonces, lo que yo sí hago es que cuando tengo capacidad desde el área ambiental, yo recibo visitas guiadas de universidades, que tienen que decirme como con 5 meses de antelación. ¿Por qué? Porque es que mi equipo tiene capacidad limitada para recibir gente. Mi gente trabaja todo el tiempo. Entonces, la idea es que ellos puedan atender una visita técnica, pero si ustedes van para allá, yo no quiero que suban a un bus con un TER a que les diga lo bonito que es el Puy o lo que se le ocurra, exactamente. Cerrejón, yo no sé mucho sobre el Cerrejón, pero ¿cuál fue el tiempo estimado de utilidad de Cerrejón? Inició en 1984, ¿sí? El contrato va hasta el 2033 diciembre, pero hay reservas por hasta el 2050, más o menos. 70 años. Sí, es que es un evento grande. Se han exportado 710 millones de toneladas. ¿Sí? Deben quedar unos 300 millones. ¿Sí? 300 millones de lo que tengo ya ahí, lo que está ahí listo. Y abajo de eso hay, pues, con menor margen de utilidad, todavía haber otros 230 millones. ¿Se recontiene alguna especie de puesto de minas de carbón en el mundo? En 1988 fuimos la mina más grande del mundo. Hoy en día somos como 26. Pero y en reserva cantidad de... También hoy en día somos como 26, 30. Es que ya las minas rusas son gigantes. Ya hay unas minas en la India gigantes. Es que ya no es la más grande del mundo. Hace muchos años, más de 30 años, no somos la mina más grande del mundo. Seguimos siendo la mina más grande de Colombia, pero cada año menos. Cada año se repone más pequeño y vamos a ver más adelante. Bueno, siguiente. ¿Cerrejón dónde está ubicado? La pregunta que estábamos acá. Aquí tenemos el mapa al revés. Una más. Clic. Acá está el norte, hacia el sur. Otro clic. Venezuela. Para allá. Otro clic. El mar Caribe se ubica a este punto. Y bueno, ya viene. Ahí está el siguiente. Esta es la serranía del Perijá, donde inician los Andes.
Y del otro lado tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Sí? Y Cerrejón se ubica, aquí está todo el yacimiento. Se la cuenta. Sobre la cuenca, sobre la parte baja. De hecho, aquí en Venezuela, otro clic, aquí en Venezuela hay otra mira que es del mismo yacimiento de Cerrejón, porque lo que hizo acá es que los Andes son más nuevos que el yacimiento. Entonces los Andes salieron encima y el centro por debajo. Lo dobló. Aquí se fue, básicamente es un anticlinal. Lo dobló. Bueno, saludemos. Siguiente. Desde 1989 inició el proceso de rehabilitación de tierras de Cerrejón. Esa es la misma zona en 2016. ¿Hay una pregunta por allá? ¿De qué edad son los yacimientos? ¿De qué edad? Aproximado, les voy a decir lo que he escuchado del amigo geólogo, de 55 millones de años a 45 millones de años. Sí. Siguiente. En La Guajira llueve cerca de 1000 milímetros al año, pero se evaporan 2000. Entonces quiere decir eso. Hace calor, como que nada. Ustedes saben, aquí en Barranquilla, en la época de verano, pues esto parece un pajonal, esto es seco. ¿Y ahorita cómo se ve? Pues verdecito, bacano. Allá es muy parecido, pero un poquito más seco. Aquí llueve en 1300 en Barranquilla, allá 948. La vegetación es subxerofítica, que quiere decir vegetación adaptada a perder sus hojas y generar espinas para aguantar la sequía. Básicamente suelos de profundidad variable, porque son suelos viejos, son suelos, no son suelos jóvenes, han sido usados por ganadería en gran extensión, y básicamente este es el patrón que ustedes van a ver en la mayoría del Caribe colombiano. Esto que se ve aquí son patas de vaca, son caminaderos de animales que van generando ese patrón. Siguiente. Hay un imaginario que dice, no, es que eso era un bosque pristino, hermoso, antes de que ya Cerrejón acabó con nosotros. Lamento desinformar a algunas personas, pero el estudio de María Claudia Franco Rosso en la 2019 encontró que el área de Cerrejón en el año 1986 era principalmente potrero. Era ganadería, eran zonas agrícolas transformadas, como vimos al inicio de la presentación. Y aquí pueden ver en el 2016, el año en que llegó al máximo de extensión la mina, porque ya estamos reduciéndola. En el 2016, a pesar de la intervención de toda la mina, había 800 hectáreas más de bosque de las que había en 1986. A pesar de haber intervenido 15.000 hectáreas. Segunda, pues dicen, no es que Cerrejón tiene 69.000 hectáreas. 69.000 hectáreas es el título minero. ¿Cuál es la diferencia entre el título minero y la mina? Ustedes lo deben conocer también como geólogos. Creería, no sé, la verdad no sé, pero voy a citar esa lógica, sería la extensión del yacimiento en comparación a la extensión de la mina. Cuando hay una prospección, ustedes van a hacer prospección en el futuro. Dicen, no, me van a dar un bloque en el cual yo voy a hacer prospecciones y te dan un bloque de 69.000 hectáreas para que hagas prospecciones. Quizás en contraste de las 69.000, en algunos yacimientos pueden haber encontrado 3.000 hectáreas con yacimiento. En Cerrejón, de las 69.000 hectáreas del título, hay alrededor de 18.000 con yacimiento. ¿Sí? Pero el título tienes que hacer, pues el título es allí, no es que tengas operación sobre eso. Y dentro del título tienes un área que se llama el área que tiene plan de manejo ambiental aprobado para hacer operación, que ya no es tan grande como el anterior, que son cerca de 20.000 hectáreas de las 69.000. Pero lo que nos muestra esto es que los paisajes cambian y también las acciones son, todo lo que se ve en verde y en azulito son áreas de bosques antrópicos, bosques creados por nosotros los hombres, que no existían antes, son áreas en rehabilitación. Siguiente. Esto que ven acá era el hueco original en 1984. Siguiente. Esta es la zona hoy. Ya está retrollenado el hueco y esta era el área del botadero externo que también ya se rehabilitó. Esto era un hueco que tenía 240 metros de profundidad. Entonces cuando dicen, van a dejar un paisaje con unos cráteres, pues hombre, es que dennos tiempo a hacer el trabajo. Es que uno puede taparlo mientras la mina está operativa. Siguiente. Cuando llegas a una mina que tiene ya el depósito de estériles, todavía no está estabilizado, las pendientes son más altas, se suavizan las pendientes, una más. Una vez suavizas las pendientes bajando de una pendiente de 5:1 a 3:1, para que no tengas erosivos, se vuelve a poner el suelo que fue recogido antes de la minería y después de eso, siguiente, ya llegas a geoformas ya estables una vez acabamos. Esta era una zona de mina.
también. Mi nuevo centro de visitantes, espero, aquí voy a tener el mirador en este punto, y esto lo estoy teniendo ya como cultivos agrícolas demostrativos sobre áreas que eran mineras. Siguiente. Ahora, en nueva técnica moderna, este fue el año que yo llegué a Cerrejón, inicié esta rehabilitación yo, se llama Botadero La Estrella. Hicimos ya lagunas iniciales desde el principio, para que no sea reforestar solamente con eso. Siguiente. Al año ya la laguna tenía ya forma final. Dijimos, listo, es estable, generémosle ahora las geoformas de conectividad, una más. Y aquí ya pueden ver cuando generamos ya arroyos artificiales para conectar los centros de agua nuevos para ir generando un paisaje hidráulico moviéndose hacia las partes bajas. Cerrejón, aquí lo pueden ver, no está solo en el territorio, tienen municipios alrededor de él, tiene población. Cuando Cerrejón inicia operaciones en el año 84, había 200.000 personas en La Guajira. Hoy en día somos más de 1 millón de personas en La Guajira. La Guajira tiene el lugar de crecimiento demográfico más alto del país. Por cada mujer, y les digo a las señoritas, nosotros los hombres no contamos en tablas de vida, somos inútiles absolutamente, ¿sí? Las que tienen las tablas reproductivas en cualquier población animal o humana son las mujeres. Por cada mujer en La Guajira hay 5.1 hijos. Sí, es bastante alto. Población guayú inicia reproducción hacia los 14 años y se vuelven abuelas a los 45. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué vegetación específica introducen en la zona de rehabilitación? Son 44 especies nativas, pero voy a llegar allá en unas 8 diapositivas. Si quieren, ya lo hablamos ahorita adelante. ¿Sí? Una pregunta, o sea, ¿qué tan diferente es la calidad del suelo antes y después de la operación? Buena pregunta. Vamos a llegar a eso como en 6 diapositivas. Vamos para allá. Siguiente. ¿Qué se hizo también? Estas son las 4 áreas protegidas regionales que ayudamos a la corporación a declarar, porque son áreas de alta importancia biológica. Otra más. Esta es la lluvia que nos cae del complejo minero. Más lluvia en las partes azules, menos lluvia en las partes bajas. Siguiente. Esta es la rugosidad y posición topográfica del terreno alrededor de la mina. Una más. Hicimos vuelos de LiDAR, que es técnica de Light Detection and Ranging, rayos láser, para agarrar todo el terreno con rayos láser y saber la topografía. Pregunta, Es una pregunta, no es tanto sobre el tema, sino como con qué programa hizo las gráficas. Eso es un diseñador me ayudó a hacer. Ah, bien, Si lo quiero así, está muy buena. sí, el diseñador me ayudó a hacer. Esto sí es una imagen que sale directamente del software. El software te agarra todo el terreno y agarra, por cada rayo láser, un avión va volando fijo y tiene un rayo láser que va disparando el terreno. Por cada segundo tira 400 pulsos al terreno y regresan al avión. Entonces te agarra el terreno desnudo, la vegetación rasante, el arbolito suave y te agarra todo el terreno con eso. ¿Otra más? Entonces también tenemos planos, lomeríos, escarpados y quebrados. ¿Otra más? Y aquí lo que le dijimos cuando hicimos el plan de compensación de la mina, dijimos al modelo, imagínense que la mina es Mordor, un lugar imposible para la vida. Lo castigamos para decirle, mire, no quiero nada de eso. Imaginemos que hay vides Sauron, porque aquí nos lo ponen así, entonces necesitamos pasarle eso, digamos, a la autoridad ambiental. Hicimos un mapa de coberturas alrededor de la mina. Otra más. Y volveremos a ese mapa como al final de la presentación. Y esta es la densidad de población alrededor de la mina. La ubicación de ciudades y carreteras principales. Y otra más. Esa es la densidad de carreteras en la mina. Mientras más rojo, más densidad de carreteras. Lo que hablamos de los animalitos cuando de pasar antes. Entonces, poniendo la pregunta de las especies. Lo que hacemos con la minería es llegar a todas las áreas que va a tener avance minero. Se hace un rescate de cada semilla que se encuentra en el terreno y cada plántula que pueda ser recogida. Se hace una recolección total. Se hace un inventario de todas las especies que hay. Otra más. Después llevamos a cabo inventarios de densidad de poblaciones de árboles para saber de dónde sacar semillas sujetas para poder traerlas y replantarlas. Y tomamos imágenes de GPS para cada árbol que es semillero y le recogemos semillas no solamente a ese árbol, sino a distintos árboles en diferentes cuencas para que no haya un problema que se llama en inglés inbreeding depression, que básicamente es si agarro solamente un papá para todos los hijos, si es un enfermo se mueren todos. Entonces tiene que tener diferentes padres para tener esto. Se lleva para acá para 44 especies. Y la pregunta de los suelos, pues cuando la mina va a ocurrir, recogemos todo el suelo, hacemos cateos de suelo y nos llevamos todo el suelo a bancos de suelo o a rehabilitación inmediatamente. De hecho, tenemos 42 millones de metros cúbicos del suelo original que había sobre el área de la mina, con el cual llevamos a cabo la rehabilitación. Si no lo hiciéramos, básicamente
tomaría alrededor de 60 años rehabilitar. Mucho tiempo. Para generar 1 centímetro de suelo, me demoro 60 años aquí en el Caribe colombiano. Entonces, allá recuperamos de 30 a 40 centímetros de suelo en promedio. Y recuerden que había ganadería anteriormente, en algunos lugares solo tiene 10 centímetros, y en algunos lugares tenemos hasta 1 metro. Pero todo el suelo se recupera y se lleva a bancos para poder tenerlo luego y generar estabilización. ¿Otra más? Después llega lo que a ustedes les guste, se hace minería a gusto. Una mina promedio, un tajo promedio, dura de 15 a 20 años, aquí en este yacimiento, que todo se basa con, básicamente, voladura, pala, camión, para recuperar el yacimiento. La parte de geología es toda la prospección inicial. Hay más carbón en otros lugares de La Guajira, sí, pero está con, ahorita generar una mina de carbón es muy difícil de hacer. Realmente no les recomiendo ese negocio a ustedes como geólogos. Pero, porque que alguien les preste en un banco para generar una mina de carbón va a ser casi imposible. Los bancos no están prestando por el tema de cambio climático. De hecho, en el año 2018 ocurrió la crisis del carbón a nivel mundial y el precio por tonelada bajó hasta $38 por tonelada. Eso que llevó que básicamente 1 de cada 3 minas cerró a nivel mundial. Y bueno, el precio se mantuvo muy bajo por unos años. Las minas se quedaron porque no hay nuevas minas que estén operando ahorita. Y ahora con la crisis energética, pues el precio de carbón se disparó. ¿Saben a cuánto está la tonelada de carbón hoy en día? $350 tonelada. Solo Cerrejón le va a entregar al gobierno nacional este año 4 billones de pesos. El sector carbón le va a entregar en todo el país al gobierno alrededor de 12.7 billones de pesos. Y lo que es petróleo y minería van a entregar 36.5 billones. Solo en los 2 sectores paga más que toda la tributaria. Entonces realmente no sé por qué se dice que hay una crisis financiera si no cabe tanto recurso líquido entrando al país por minería, hidrocarburos. Es mucha plata la que está entrando en ese momento al país por este motivo. Siguiente. Una vez la minería termina, la gente de producción nos dice, ya acabamos, no hay más yacimiento, terminamos la geoforma, regresa a mi área de sugerencia ambiental. Y aquí lo que tenemos es que nos calificamos el terreno para que el agua pueda llegar, penetrar y lavar las sales de nuevo. Se deja por 1 año, ya una vez lavó, permitimos otra vez, ya que el suelo que tenemos en banco lo traemos y lo ponemos de nuevo sobre las áreas de rehabilitación, se esparce el suelo con equipo minero, siguiente. Después usamos en terrenos planos tractor agrícola y en terrenos curvos bueyes para estabilizar y ponerle semillas de pasto, siguiente. Y este año estamos sembrando 600.000 árboles sobre esa área. Históricamente hemos sembrado 2.350.000 árboles. Entonces, estamos subiendo mucho los números. Este año ya hemos sembrado, de esos 600, llevamos 189.000 sembrados. Y de aquí a final de octubre, sembraremos el resto. Ahorita hay un batallón de gente sembrando árboles por todos lados. Los producimos en viveros propios, de la forma que les dije anteriormente, y desarrollamos todo el parque tecnológico aquí en la casa. El próximo año vamos a subir inclusive ya a 950.000 árboles y dentro de 2 años llegamos a 1.350.000 árboles año. Entonces, en 30 años sembramos 2.350.000 y en los siguientes 10 años vamos a sembrar 8 millones de árboles. Siguiente. Esos 2.3 millones históricos. Ya hemos rehabilitado 4.752 hectáreas que eran minas, ya hoy están rehabilitadas. También hemos compensado 3.900 hectáreas y el año pasado declaramos la reserva Mochaiza, Aguas Blancas Centralina, que tiene casi 2.000 hectáreas en extensión como área protegida dentro de Cerrejón. En los siguientes 10.8 años, casi 11 años, vamos a sembrar otros 8.3 millones de árboles, otras 12.000 hectáreas de mina entrarán a rehabilitación y otras 14.000 hectáreas entrarán en modo de compensación. Entonces, de hecho, estamos generando, y ahí es donde entramos a la parte que más me gusta a mí como ecólogo. Siguiente. Esto es año 0, recién le ponemos el pasto a la zona. Primero estamos con pasto, a los 4 años, siguiente, sembramos 2 árboles para que se estabilice el suelo. Y aquí tenemos ya un área que tiene más de 15 años, siguiente. Aquí pueden ver, esta es la laguna de la Blanquita, esto es un área ya rehabilitada. Todo esto fue mina hace 15 años. Siguiente. También tenemos... ¿Sí? ¿Cómo hacen también ese control o la prevención? Prevención de... Digamos que las zonas que están o construyeron la mina,
pues como sabemos, un ecosistema no son únicamente ni plantas ni De acuerdo. los árboles, sino Te también prometo llegar a esa pregunta en las últimas 2 diapositivas de la presentación. Esa es la sorpresa que les tengo guardada. Bueno, siguiente punto para contestar. Arranca la respuesta de tu pregunta con esto. En Cerrejón, pues arrancó esto de manera, primero un agrónomo dijo, no, toca sembrar estos árboles, después otros no. Entonces lo que hicimos hace 6 años es necesitamos saber a qué le estamos apuntando. Sí hemos rehabilitado 4.000 y pico de hectáreas, pero ¿lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Entonces, de manera voluntaria, hicimos una mega parcela de bosque seco, en los cuales básicamente inventar una parcela de 0.1 hectáreas te dice qué arbolitos hay, cómo sobreviven en un pedacito. Una parcela de 1 hectárea te dice patrones espaciales de la especie. Una parcela de 10 hectáreas, que solamente hay 56 en el mundo, una vez que se hace Cerrejón, te dice cómo es cambio climático, sucesión, movimiento de especies y elementos de todo el ecosistema. Entonces la montamos aquí en Cerrejón, siguiente. Es la parcela número 1 para el país, en la cual se inventarió cada árbol en un área natural conservada que tenemos en Cerrejón. Esta parcela es bosque por lo menos desde 1985. O sea, en la imagen que está en 1985 sí era un bosque maduro. Entonces vemos que es un bosque que al menos debe tener 80 años. Al menos. Porque ya era bosque maduro en los 80. Siguiente. Aquí pueden encontrar básicamente dónde está ubicada en la red colombiana de bosque seco. Cada puntico es un árbol y tenemos un inventario total de qué especies, dónde están, cómo se ubican. Todo está para esa especie. ¿Para qué? Y se va a la siguiente diapositiva. Ya va a aparecer, confíen en mí. Básicamente hay 17.800 árboles en esa parcela, de los cuales son 26.000 tallos, 102 especies de plantas de 91 géneros, 21 especies son nuevas para la Guajira. No ha sido descrito. ¿Sí? Pregunta. El tiempo destinado para la realización es estándar, o sea, todas las minas tienen que cumplir un tiempo o depende de la... Depende del ecosistema. Va a ser una referencia del tipo de ecosistema que tengamos. Creo que llegaron a arreglar el Bueno. Va a depender, muy buena pregunta, porque no todo es difícil hacer rehabilitación en la Guajira. Tengo temporadas muy secas. No cualquier cosa me va a crecer. Entonces tengo que entender cómo funciona la ecosistema para rehabilitarlo de acuerdo. Aquí arrancaron con 3 especies. Hoy tenemos ya identificado de las 112 especies posibles para la Guajira. Sabemos que con 42 especies tenemos el criterio de éxito. Esas 42 especies sabemos cómo reproducirlas, cómo tenerlas. Son las principales, son las más, digamos, resistentes para generar todas las condiciones para poder recuperar la zona. Entonces, trabajamos con 42 de las 112 y hacemos los arreglos de las siembras en la misma proporción como se encuentran en la naturaleza. No es sembrarla donde se me ocurra, es donde puedan nacer y prosperar y en las densidades que ocurren naturalmente para que sean patrones adaptados a la fauna de la zona. La megaparcela hoy en día le está dando información al país en términos de cambio climático. Es el modelo de referencia para todo el proceso de restauración del Caribe colombiano. O sea, de aquí de Cerrejón salen los patrones de referencia para que en el Caribe puedan tener rehabilitación de bosque seco en el Caribe. Y básicamente nos permite cómo funciona la restauración, no solamente para una área minera, sino para cualquier otro tipo de restauración, para ecosistema de bosque seco tropical. Si hacerlo con bosque altoandino, sería distinto. Siguiente. Y eso vino voluntariamente de la empresa. Nadie nos pidió esa vaina. Lo hicimos porque se nos ocurrió. Porque teníamos que tener la información. Lo segundo, los invito en su celular a buscar la aplicación iNaturalist. iNaturalist. Toda la biodiversidad de Cerrejón está en línea. Ustedes pueden darle clic y ver cada animalito que hay en Cerrejón, dónde fue ubicado, y cada especie pueden, quiénes son los científicos que han observado, quiénes se han identificado, cuántas especies hay y cuántas observaciones hay. Está público. Un clic más y se van a dar cuenta que en todo el complejo minero llevamos a cabo inventarios participativos con gente de cada elemento. Y el mes pasado, también en el sistema de información biológica del país, ya alcanzamos los 200.000 registros. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día somos la segunda empresa en Colombia que ha entregado más información biológica para el país de manera voluntaria. Dicen, ok, no queda nada, pues todo está público y se han generado ya 91 artículos científicos a partir de la información generada por Cerrejón. Siguiente. Y bueno, aquí viene el elemento que a mí más me gusta y por lo cual soy feliz, absolutamente feliz. El jaguar es la pantera onca, ¿sí? Es el felino más grande de América.
Y en Cerrejón, el último registro que había para la zona ocurrió en 1976. El Mono Hernández encontró el último jaguar en la zona y desde eso fue catalogado como extinto localmente. Yo nací en 1976, pues por eso el número me quedó muy guardado en la cabeza. En el 2015 yo entré a trabajar a Cerrejón y caminando por un botadero de estéril cerca de una de las lagunas que vamos construyendo, me encontré una huella así de grande. Y yo le digo, eso es jaguar. No, hombre, ¿qué va a ser jaguar? Eso es bueno, eso es jaguar. Entonces pusimos cámaras de detección de movimiento. Eso para que me la robaran el primer año estuvo complicado. Pero dije, miren, pongamos las cámaras. Entonces tuvimos 10 cámaras. Y apareció esta hembra, la primera que apareció en Cerrejón. Las mujeres son las más importantes, ¿se dan cuenta? Ahí están. Apareció esta hembra. Y al siguiente año apareció la cría de esta hembra. Ella tuvo este cachorro. Este mismo cachorro apareció el otro año aquí. Había cruzado desde aquí al punto original, lo encontramos al norte, 26 kilómetros, había cruzado la mina. Entonces en ese momento habíamos radicado un plan de compensación de la hora y dije, paren ese plan, hacemos un plan nuevo y lo radicamos a la autoridad nueva. Siguiente. Aquí puedes ver otros registros de jaguar. ¿Cómo sabemos que no es el mismo? ¿Por qué? Las manchas. Las manchas de un jaguar son únicas, nunca se repiten. Y uno lo que hace es mirar el cuarto delantero o el cuarto trasero y cuenta las manchas y se da cuenta de si es un organismo nuevo o no es nuevo. El mes pasado llegamos a 10 jaguares que se mueven en el territorio. Siguiente. Ajá. Aparte de esto, aquí tienen toda la red de monitoreo de agua de la empresa. Tomamos 6.500 muestras al año en acuíferos, con piezómetros, con limnímetros. O sea, toda la geología del Valle de Cerrejón, tenemos mapeada cada sistema acuífero en el valle para asegurar que la mina no afecte los corredores de agua que teníamos, ni los pozos. Y se dan cuenta, con la red de drenaje que tenemos acá, también dicen, es que Cerrejón mata el agua de la Guajira y no pasa nada. En el sur de la mina recibimos 1 metro cúbico por segundo y en la salida de Cuestecito entregamos 3.6 metros cúbicos por segundo. Porque usamos mucho menos agua de la que necesitamos. Y siguiente, de la que tomamos del río, solamente sirve para consumo humano. De resto solo usamos agua lluvia para todas las tareas de minería. Siguiente. Ahora, dale clic por favor a este video. Pues se usa para control de polvo. Entonces se evapora. Sí. Dale clic a este video a la izquierda. Ese es un evento de lluvia normal, como el que tenemos aquí en la costa Caribe. Esa es una estructura de última generación, hecha con colchacreto flexible para evitar erosión del terreno. Entonces lo que tenemos acá es, generamos ya esas estructuras generando un patrón de drenaje para evitar que las áreas comiencen a erosionarse. Ahora, dale clic a la siguiente, que es de hace unos 20 días, bajo un evento de lluvia que tuvimos con un periodo de retorno de 50 años. Para que vean que se fija allá. Saca ya el agua, pero otros quieren poner. ¿Ah? 50 años, periodo de retorno de 50 años. Ajá, ese quien diga que ese guerrero no es en la Guajira, ahí sí que ponga en duda. Entonces se dan cuenta que eso está diseñado para recibir crecientes de 100 años, la estructura de manejo. ¿Para qué? Para que no generes erosión en los taludes finales estables para cierres mineros. Siguiente. Dale clic. Y eso. Entonces se hace todo el diseño de paisaje para asegurar dónde deben construirse cada estructura de caída para evitar que genere lo otro. Lo siguiente, toda el agua de mina, de lluvia, se acumula en sumideros de sacrificio y de ahí sacamos el agua para temas operativos. A nosotros nos llega, hoy en día tenemos 39 millones de metros cúbicos de agua, lluvia acumulada en Cerrejón, lo que nos permitiría operar la mina por 5 años si no lloviera. Entonces dicen, no, es que Cerrejón seca el agua del río. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. De hecho, pagamos a Corpo Guajira por la lluvia. Somos la única empresa que en el país paga por lluvia. Para tener agua lluvia le pagamos. La lluvia la usamos, entonces pagamos por el agua, porque no estábamos usando un agua del río. Entonces, bueno, te vas a pagar por la lluvia, si no esa agua seguiría. Bueno, por la lluvia. Y usamos el agua lluvia para operar la mina. Siguiente. Dale, por favor, clica a este. Este es un canal ya de laguna de vertimiento. Básicamente, sobre una área minera tenemos que asegurar que el agua no llegue con ningún sólido suspendido a los cuerpos receptores.
generamos estas lagunas de sedimentación, que de hecho ya cumplen calidad de uso. Si quisiéramos usarla para agricultura, pueden ser usadas. Y después de las lagunas generamos estos canales. Se dan cuenta como las áreas que están alrededor, evitamos tocar los árboles mientras construimos todas las estructuras de manejo de colchacreto flexible. Allá hay una finca de un tercero y aquí va bajando, digamos, hacia el río Ranchería, ya la entrega de agua. Ahí pueden darse cuenta ya del río Ranchería, que es, digamos, en la finca mayor. Ahí no está generando, digamos, ninguna contaminación de cuerpo receptor y todo el agua que llega, pues tiene también un sistema de canales perimetrales antes que te llegue a la laguna de sedimentación. Y sobre cada punto de vertimiento lleva monitoreos completos de calidad de agua. Si quieres, siguiente. Otra es el jaguar, porque es importante, porque es un modelo de conectividad. La energía. Si hay un jaguar, quiere decir que tienes toda la cadena trófica ya recuperada debajo de la misma. Entonces, cuando volvió el jaguar, quiso decir que ya la cadena trófica se había recuperado en su totalidad. En el último monitoreo de fauna encontramos cerca de 3.000 venados dentro de ese recón, 1.500 saínos, que son de los cuales se alimenta el jaguar, y se mueven allí. ¿Por qué hay tanto ahí? Porque no hay caza dentro del área de mina. ¿Vale? Apenas salen de eso y los comen todos, pero ahí nadie los caza y están moviéndose, y se ha vuelto una especie indicadora de buena calidad de hábitat. Siguiente. ¿Hay una pregunta? ¿La puede dar ahí? ¿Fitorremediación o bioremediación? No, porque básicamente una laguna de sedimentación lo que te hace es, se construyen sobre los botaderos, lo que quieren es capturar todos los sólidos suspendidos que llegan, bajarle la velocidad y eso se decanta. Después, cuando llega sequía, tú llegas y recoges el sedimento de la laguna y otra vez lo operas. Ya cuando el área está rehabilitada, tiene suelo y ya el agua cumple con la norma de uso como si hubiera bajado por agua, normal. Entonces la idea es siempre rehabilitar lo más rápido posible para que no tengas que usar ningún tipo de remediación. Siguiente, vuelve otra vez donde estábamos más adelantico. Entonces, aquí también hicimos todo un estudio de fototrampeo alrededor de toda la mina por los últimos 7 años para ver cómo funcionaba en parte el modelo y cuál es la realidad de funcionamiento de la fauna en la mina. Siguiente. Y aquí pueden darse cuenta, usamos todas las capas que les mostré antes, otra más, y aquí te dice, de acuerdo al modelo, cuál es el hábitat potencial de jaguar. En naranja es donde debe haber jaguares en teoría, en amarillo donde podrían pasar, y el modelo dice, en negro donde un jaguar no sobrevive ni prestado. Entonces le dimos al modelo, asuma que la mina es imposible para el jaguar. Siguiente. Aquí tienes los lugares que tienes que conservar sí o sí para la especie. Y otra más. Aquí te dicen el modelo de resistencia a la movilidad. Básicamente, cómo funciona el paisaje para que esos animales fluyan y vuelvan energía a través del paisaje. Y el modelo, otra más, este es lo que te dice el modelo. Habría 4 corredores alrededor de la mina para conectar Sierra Nevada con Perijá. Otra más. Y esto es lo que en modelo te dice las áreas rojas por donde debería estar moviéndose el jaguar. Ahora combinemos eso con la información de cámaras trampa. Esta es información real. Y dale clic. Esos son los animales moviéndose ya en la realidad del territorio. Ahora vean que se meten por la mitad de la mina. De hecho, usan la mina como hábitat preferente. ¿Sí? Bueno, siguiente. Aparte de eso, estamos ya generando son viveros solamente con personas alrededor. Estamos capacitando empresas campesinas y guayú, trabajando con 86 especies nativas. Cada gerente de los viveros pedimos que fuera siempre una mujer, porque son mucho más juiciosas y más organizadas para cuentas y todo lo otro, no se gastan la plata en lo que no es. Entonces, básicamente, va para allá, enfoque de equidad de género, vuelta en la Guajira. Siguiente. Y trabajamos también con todas las comunidades generando acciones agrícolas para fortalecer encadenamientos productivos, cosecha de agua. Estas eran áreas totalmente degradadas que les enseñamos a hacer mejores prácticas agrícolas para lograr generar territorios. Y en este particular, esto era mina y también hicimos ensayos agrícolas sobre áreas mineras. Están haciendo una especie de agricultura sostenible. Sí. Porque usted no mencionaba al inicio que la ganadería y la agricultura es un gran factor Claro. contaminante. Por ejemplo, lo que tenemos en la ganadería, Ajá. se deben estimular o se debe hacer limpieza de los bosques. Más anterior a eso, cuando las vacas ya se encuentran iniciadas como 10 vacas por mucho Sí. tipo de hectáreas, ellas también de cierta manera contaminan o perturban el ecosistema donde se Lo único es que ahorita no ver las cosas se meten vacas y los jaguares pegan a mordido.
Vamos a ir. Sí, eso es lo bonito. Bueno, ahí me doy comida gratis acá. Pero bueno, siguiente. Y aquí, veanlo, esto, vean la fecha. Esto es lo que ocurre en el corredor actualmente. Esas son áreas que fueron mineras y que están rehabilitadas. Nunca han captado uno de día. Sí, ¿Qué? todas las imágenes son como de noche. No, también van de día y de noche. La semana pasada agarramos un de día. Sí. Ah, yo ya se la van aquí. Y van todos para el mismo lado. ¿Te das cuenta? Sí, se va moviendo. Otra Es más. un corredor, como corredores. Ya está funcionando, el corredor funciona. Dale clic a eso. Échenle ojo a la mitad, aquí. Una pantera. Eso ya. Ajá. Nosotros allá. Aquí te salimos nosotros por ahí. Ahí siguen dando, les prometo que sigan dando. Salimos nosotros aquí. Salimos nosotros aquí, caminando por ahí. Ah, qué bonito. Qué bello. Se lo hago. Bueno, y ya con eso, creo que ya llegamos al final de la presentación. Bueno, eso es. Pues bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Sí, yo me imagino que pues a la hora, esta información sobre que los jaguares, venados y eso en la parte del desarrollo ya es de dominio público, ¿verdad? Entonces, pues es preocupante porque nunca faltan las personas malintencionadas, como usted mencionaba, que van a querer cazar a los jaguares. Entonces, no sé si Cerrejón, o no sé si a la parte del gobierno como que hará alguna estrategia a la hora de abandonar la mina, de restaurarla por completo, para que esa zona quede como protegida, para que no le hagan... Yo espero que ustedes me ayuden a eso. ¿Por qué? Porque hoy en día yo estoy generando toda la línea de ruta para que el norte de la mina se convierta en un parque nacional. El gobierno nacional, cuando llegue el final del contrato, decide el uso final del territorio. La pregunta grande va a ser, ¿qué va a ocurrir cuando lleguemos al 2034? El contrato nos dice que se tiene que revertir operativamente al Estado. Eso me dice el contrato, porque va a haber todavía yacimiento en los pits. De hecho, solamente va a haber un cierre que es Patilla, el resto todo sigue siendo operativo en el 34. Habría yacimiento por lo menos hasta el 2045. Entonces, habría un nuevo operador en ese momento para seguir minando. Habría ya rehabilitado, de todo el footprint de 15.000 hectáreas, habría 13.100 hectáreas rehabilitadas. Y te quedaría una mina de 2.800 hectáreas. Entonces, la pregunta grande que va a ocurrir es, ¿y qué va a pasar? Yo no puedo ser gobierno nacional e irme en contra del contrato y declararla porque yo quiero. Lo que hemos hecho es ir declarando todo lo que voy cerrando, lo voy declarando como área protegida ante la autoridad ambiental. Siguiente problema que tengo es que la rehabilitación de tierras no me la dejan cerrada hasta que termine la mina, entonces no puedo declararla como área protegida hasta que cierre la mina. Entonces la legislación te impide hacer más de lo que queremos hacer, pero dependerá muchísimo de que la ciudadanía esté informada para que haya un uso correcto del territorio. ¿Qué es lo que yo encuentro que es preocupante hoy en día? Que hay, digamos, algunas fuerzas políticas que quieren vender esto como si fuera un desastre ambiental para decir cierren eso. Pero si cierran la mina antes de tiempo, pues es un cierre acelerado. No, igual, mira, la verdad, por ejemplo, con el caso de las minas de Prodeco, yo sé que los dueños dijeron al Estado, si las quieren cerradas, se las cerramos, pero completas, pero el Estado todavía no se ha definido. Porque es que tampoco quieren perder la plata que les producen en la mina. Una cosa es lo que te dicen en el discurso, otra cosa es la realidad. Entonces, son decisiones que va a tener que tomar el Estado colombiano en su momento para ver cuál va a ser el uso final de ese territorio. De nuestra parte, vamos a entregar todos los modelos, toda la mejor capacidad para que esto funcione como debe funcionar. Ese es el único lugar que hoy en día conecta Perijá con Sierra Nevada en Colombia. No hay otra conexión. Entonces, también hemos logrado generar un puente de fauna silvestre hoy en día a través de un complejo minero. Yo voy a estar retirándome en ese momento. Entonces, espero que su generación son los que toman las riendas y definan ese su futuro. Voy a revisar gafas. Tengo entendido que las consecuencias de detonaciones y el transporte de carbón se han generado capas de polvillo en carbón de suelos, acidificando e impidiendo que el suelo sea cultivable. ¿Qué se podría hacer de acuerdo a la rehabilitación? Bueno, eso es una pregunta bastante importante, porque lamento decirles que es falsa. Sobre todo,
Las voladuras son locales. Una voladura que hacemos se hace con pequeña cantidad de amplia, que se hace para romper básicamente el material estéril. Tú no vuelas el carbón, tú vuelas el material estéril. Entonces, el polvillo de carbón no está tirándose al aire. Lo que tú ves son voladuras de sedimentos marinos. Esa roca es roca marina sedimentaria con altas cantidades, digamos, de cloruro, sulfato, sales. Pero no está generado polvillo. Segundo es que dicen que cae sobre los suelos. No hay ningún solo estudio válido sólido que diga lo contrario, que diga que eso es cierto. De hecho, los suelos que encontramos todos, y ustedes se dan cuenta, tengo bosques funcionales al lado de la mina. Si esos suelos fueran imposibles para la vida misma, sería imposible que la vegetación creciera alrededor de la mina. Pero, digamos, es parte de esa desinformación que tienen que decir, no, es que miren eso, y muestran un lugar degradado cuando ha sido sobrepastoreado por chivos. El mayor problema que tiene la Guajira es sobrepastoreo de ganado caprino. El chivo cuando muerde, agarra el pasto, lo voltea y arranca. Entonces se lleva suelo también en su mordida. Y tenemos 1 millón de cabezas de ganado caprino en la Guajira moviéndose. Entonces se tiende a mezclar la información. No, es que aquí personalmente, o sea, no se me quitó la camisa. Les digo, ya como ecólogo, hay un problema poblacional muy grande en el departamento que no va a ser fácilmente solucionable. De aquí al 2035 se espera que la población llegue a 1.800.000 personas. Y por cada persona hay 2 chivos. Entonces va a haber 3 millones de chivos buscando territorio. Entonces esto va a seguir complicando los temas de acceso, porque además el chivo tiende a empobrecer al guajiro. No se dan cuenta, no, el chivo es riqueza, pero el chivo le empobrece porque tiene que dedicar toda su energía a cuidar a un chivo, que es marginal la ganancia que tiene. Básicamente una finca bien tenida produce 100 chivos, lo que le deja en utilidad neta al año 950.000 pesos mensuales. O sea, básicamente estás un salario mínimo para vivir 10 personas. Es muy malo. Con la gente que hemos trabajado, aparte de dinero, lo que estamos buscando precisamente es, a través de soluciones basadas en la naturaleza, cambiar la economía. Digamos, un vivero comercial les está dejando alrededor de 600 millones de pesos a una misma comunidad que antes era caprina. Hemos montado 4, pero son soluciones que no puedes tener un vivero para todas las comunidades, pero tiene que haber soluciones más integrales que decir, no, es que mi suelo está malo por culpa de... De hecho, si fuera eso, ¿por qué hacia el sur y hacia el norte tienen las mismas degradaciones y no hay influencia de la misma? La siguiente pregunta quería preguntarle cuáles fueron los mayores retos respecto a las problemáticas sociales y cómo afrontaban los retos. Siguen siendo los retos que yo digo es población. El mayor reto que tenemos aquí es una población que lastimosamente no está recibiendo los recursos que está entregando el sector. Yo les comentaba al principio cuánto dinero está entregando, digamos, el solo Cerrejón al Estado colombiano. Ese dinero no regresa a la Guajira. Sí, exacto, porque yo suelo escuchar mucho eso como que pues en la Guajira hay tanta problemática, tanta pobreza, que el agua, que esto, que Nosotros, siempre dicen como que, ay, pero si está en Cerrejón y en Cerrejón. nosotros, por ejemplo, mira, le propusimos a los gobiernos locales si podíamos hacer obras por impuestos. Dijeron que no les interesa. ¿Por qué? Porque no tienen la contratación. Cuando hacemos una obra, entonces el acueducto de Riohacha lo remodelamos bajo esa modalidad y está funcionando perfecto. Pero pues ha sido la única obra que nos han dejado hacer, aunque ofrecemos constantemente hacerlas por impuestos. Entonces no se está quedando en la región porque pues no puede quedar directamente. Ellos quieren recibir por La platican es buena. Entonces, digamos, eso está pasando. Entonces, la mayor problemática que hay hoy en día también es eso. Y que con el gobierno Santos se quitaron parte de las regalías que llegaban directas al departamento para la bolsa general y eso generó también, pues bueno, tengo el impacto minero acá, pero no recibo los beneficios, entonces ¿para qué tengo la mina? Eso generó un sentimiento antiminero muy fuerte porque dejaron de llegar las regalías como llegaban anteriormente. Y pues sigue, la problemática continúa, lastimosamente tenemos un país con grandes problemas de corrupción. Y es más fácil echar la culpa al que produce el dinero y no al que se lo gasta. ¿Sí? ¿Hay otra? ¿De qué manera las actividades mineras de la zona pudieran tener alguna influencia en la presencia de metales pesados del río Seria? Excelente pregunta. Hubo un estudio de, creo que se llama Indepaz, que decía, miren, es que en el punto 14 del río Ranchería tiene altas cantidades de manganeso y cadmio. Pues mira, pero ¿de dónde salió eso? Vamos a revisar dónde queda el punto 14. Era aguas arriba del complejo minero, al lado de un cultivo de palma africana. Pues ellos fertilizan con manganeso. Y está saliendo de la fertilización.
era más fácil, digamos, echarle la culpa a la mina grande para el punto, pero pues no hay relación. Y encontramos en todos los monitores que llevamos, hay elementos traza, como ustedes encuentran trazas en todo el país. Hay elementos traza de todo esto, pero de nuevo, el material sobre el que está formado Cerrejón en particular no genera acidificación, porque son suelos salinos, ¿sí? Lo que más aporta Cerrejón realmente es cloruro y sulfato, sales. Cuando tú mueves el suelo, llueve, las sales se mueven, pero básicamente todas están dentro de la norma. Ahí tenemos alrededor, la norma está en 1200 para sulfatos, estamos alrededor de 170, 180. O sea, es muy normal lo que encuentras en cantidad de agua. Nosotros recibimos alrededor de 90 a 100 partes de sulfatos, salen 190. Entonces el aporte es un poco de sal al río, pero no tienen, también hicimos bioindicadores, peces en general, y nada de afectación de hidrobiota. Pero de nuevo, se sigue generando información a partir de información parciales. Inclusive me estoy diciendo que es que llegó un experto del abono y dijo que no sé qué, el experto del abono nunca vino a la mina, y no era un experto, era un relator. Un relator es una figura política, no es un científico. Y salió un informe en los periódicos que decía X y Y, se le dijo al relator, ¿quiere venir por usted mismo y verificarlo? Y decidió no venir. Pero la noticia sigue dando vueltas y a mí en Twitter constantemente me la lanzan y tengo que explicarles otra vez, mire, esta persona no vino, etcétera, etcétera. Ya me aburrí, ya tengo una respuesta predeterminada preparada para pegarle casi me la pongo. ¿Sí? Pero bueno, eso sucede. No sé si hay otra pregunta. Yo creo que ya nos colocamos. ¿Ya queda? Y acá tampoco tienen preguntas. Nada. ¿Alguna otra pregunta por Bogotá? Ay, tengo buenas tardes. ¿Listo? Ah, por ahí estaban Sí, diciendo excelente. Sí, es muy buena, la verdad se entiende muy Sí, bien todo todo. bastante chévere. Bueno, me agrada poder haber Siento que compartido. es como una charla que no porque estemos geología entendimos, sino que puede entender cualquier persona que quizás sea parte de la carrera o sea, con otros. Entonces, eso me parece muy chévere. Me gusta el profesor, solo que no me cae bien. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación de nuevo a ustedes. Y bueno, un gusto estar por aquí. Y feliz día. Gracias.